pasó y todo en nuevo se tornó, y aunque nada tenga aquí, herencia eterna tiene aquí. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. Aquí cual peregrino es, mansión allá tendrá después, arriba en gloria con Jesús, quien redimióle en la cruz. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. Hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, las manchas que hay en él, las manchas que hay en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió, muriendo en una cruz. Al ver la sangre que vertió, sin culpa el buen Jesús. Sin culpa el buen Jesús, sin culpa el buen Jesús, al ver la sangre que vertió, sin culpa el buen Jesús. Y yo también, cuán malo soy, lavarme allí podré. Y en tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré, su gloria cantaré, su gloria cantaré. Y en tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré. Y cuando del sepulcro ya resucitado esté, canción más noble y dulce allá en gloria entonaré, en gloria entonaré, en gloria entonaré, canción más noble y dulce allá en gloria entonaré. Hola, hola, amigo. Otra vez, este es Raúl Valdemar Benítez hablándote. Y el tema de esta ocasión en este programa, Mi Decisión Hoy, es reconciliación. Le titulo parte 1 o primera parte porque habrá una segunda parte de este tema.
En verdad, lo que tratamos en este tema es el plan de salvación. Si la declaración siguiente, Dios salva al hombre del pecado, hemos de considerarla en todos sus componentes, tenemos que recordar que hay 4 elementos ahí. Primero es Dios, luego hombre, pecado y salvación. En otras palabras, esa declaración nos dice que hay un Dios creador y redentor, que hay un hombre antes y después de pecar, que hay pecado o separación y sus implicaciones, y que existe la salvación en términos de reconciliación. Dios creó a todos los seres pensantes o inteligentes de una manera tal que pudieran estar en una dimensión de equilibrio con el resto del universo y con Él, que es la fuente de vida. Cada individuo tenía que estar o tiene que estar en su propia dimensión, ya seas un ser espiritual como lo son los ángeles, o un ser físico o corpóreo como lo somos nosotros los seres humanos. Si nos movemos de esa dimensión por voluntad propia, ya que Dios nos hizo con capacidad de decidir y con voluntad propia, entonces nos desviamos de la vida. Si nos desviamos de la vida, ya no podemos volver por nosotros mismos al estado en que fuimos creados, porque esto involucraría un acto del Creador o de creación. Es así que el ser, sea un ser espiritual o un ser físico o corpóreo, que se desvía de la dimensión en que Dios lo creó, no puede por sí mismo volver a su estado armonioso o de equilibrio en que Dios lo creó. A todos los seres que Dios ha creado, también los ha unido a través de un pacto especial. Este pacto tiene 4 componentes. El primero es su base, luego tenemos los términos, después las partes y por último los acuerdos. La base es la santa ley de amor. Amor es la base del trono, del carácter, del reino de Dios. Los términos son: obedece, vive; desobedece, muere. Es obvio, no porque la persona es condenada por Dios, sino porque si desobedece la ley indica que se separa y se separa de la vida, y la consecuencia sería separarse de la fuente de la vida, muerte. Las partes son Dios y la criatura pensante. En este caso, Dios y el hombre antes de pecar, o Dios y los ángeles o cualquier otro ser espiritual que Dios haya formado, pensante. Y los acuerdos son: todo lo que Dios manda debe hacerse. Todo lo que Dios manda debe hacerse en los acuerdos. Muy bien, el hombre, nuestros primeros padres, antes de pecar, fueron ligados con Dios, la fuente de vida, con este acuerdo. Recordemos nosotros que cometen pecado porque se separan, rompen este convenio por voluntad propia, y al separarse no pueden volver allí. Ese estado de separación se le llama pecado. O lo mismo que mal. El mal no es necesariamente una potencia, una energía equivalente al bien, como lo señalaban algunos filósofos en alguna época. No, el mal es parecido a las tinieblas. Las tinieblas es la ausencia de la luz. Por lo tanto, la ausencia de esa conexión con Dios, que es la fuente de la vida, es mal, es pecado, es un estado. Las tinieblas no hacen que uno tropiece, pero el estado de tinieblas no nos permite a nosotros mirar y tropezamos al caminar. Por lo tanto, las conductas erráticas en el estado de separación de Dios o de pecado no son necesariamente pecados, sino que son fruto de la condición pecaminosa en que estamos al estar separados de Dios. Ahora bien, ¿cómo es que es reconciliado el hombre entonces para que pueda volver a ese convenio con Dios? Obviamente que Dios no va a pactar otra vez con el hombre si el hombre es un hombre fallido o que falla o caído o separado. Es necesario que alguien
demuestre un equilibrio, demuestre una armonía. Es aquí donde entra Jesús, que vino a vivir una vida sin pecado, y viviendo una vida sin pecado vivió como Adán debió haber vivido siempre, reclamando así el derecho para la conexión de la humanidad con Dios. Jesús vivió una vida sin pecado. Es cierto, Él murió, pero murió sin merecerlo, porque la justicia, si la definimos en esos términos tradicionales, significa darle a cada quien lo que le corresponde. Si Jesús nunca cometió pecado, nunca se separó de la fuente de la vida, pues nunca debió haber muerto. Y lo demostró su resurrección. Así que la muerte de Cristo en verdad es valiosa porque Él nunca pecó. Así es que Él nunca pudo haber estado sucumbido, detenido, atrapado por la muerte, que es el resultado del pecado. Ahora bien, Jesús es ese Adán que tanto nosotros buscamos, que necesitamos. Si en Adán somos nacidos físicamente, en Jesús nacemos espiritualmente para la gloria de Dios. Si por un error de Adán nosotros somos separados de Dios, por esa vida perfecta de Cristo somos reconciliados con Dios. El apóstol San Pablo, en el libro a los Romanos, en capítulo 5, versos 15 al 19, lo detalla de la siguiente manera. Mas no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel, uno, que es Adán, murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte, por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, no hemos de olvidar que esto no se refiere a que nosotros somos culpables por la culpa de Adán, sino que nosotros seguimos teniendo libertad, esa libre facultad de decidir. Lo que pasa es que debido al pecado de Adán, nosotros no tenemos la capacidad para vivir en esa íntima conexión con Dios. Ese es el problema. Por eso hemos de tener cuidado. Jesús nos reconcilia con Dios. Volvemos a estar en un estado de armonía con el Señor, con nuestro Padre, con el Creador, gracias al perdón que Jesús nos ofrece. Gracias a que Jesús realmente está marcando el tiempo nuestro para poder guiarnos a la eternidad. Ese es el Jesús maravilloso. Ahora, repasemos un poquito esto y a través de estas ilustraciones. Mi decisión hoy en este programa, el objetivo es entender que somos salvados en Cristo Jesús. Cuando somos salvados en Cristo, entendemos que el pacto en el que nosotros volvemos es el mismo pacto, con las mismas bases, con los mismos términos, las mismas partes y las mismas bases, ¿verdad? Ahora, en la que fuimos creados, la base es la ley de amor. Los términos, obedece, vive, desobedece y muere. Las partes, Dios y la criatura, el hombre en este caso. Y los acuerdos, todo lo que Dios manda debe hacerse. Ahora, ¿cuál es la diferencia en este pacto eterno, en este pacto con los ángeles, con todos los seres pensantes, con el nuevo pacto en Cristo? Si Dios ya no puede pactar aquí con el hombre, porque la criatura pensante le ha fallado y se ha separado, en el nuevo pacto lo que sucede es que pacta con Cristo Jesús. Nosotros necesitamos estar asociados con Dios, conectados con Dios por el pacto en Jesucristo. Por Él. Hemos de agarrarnos de Él
para poder entrar al reino de los cielos. Es por eso que en el cristianismo Jesús es el fundamento. Jesús es el centro. Jesús es el evangelio. Jesús es la esperanza. Jesús es la reconciliación. Sin Él no hay reconexión con Dios. Pero gracias damos, como dijo el apóstol San Pablo, que aunque sintamos la ruina del pecado, podemos también apelar y recibir la gracia de Cristo Jesús para la reconciliación con el Eterno, con nuestro Creador. Ahora, miramos la siguiente ilustración que nos demuestra cómo podría haber sucedido cuando Dios nos creó a nosotros en la esfera completa, correcta, con Él, en comunión con Él. Pero cuando pecamos o decidimos nosotros desconfiar de Él, ser desleal a Él, así como lo fue Adán, entonces en el caso de Adán, él salió de su dimensión, de la esfera en que Dios lo había puesto. Estando fuera, él no puede volver por sí mismo a esa dimensión, no puede. Si regresara, moriría. Eso es lo que dice la Biblia. Ningún pecador puede ver a Dios y vivir, moriría. Pero ahora viene el hombre fuera de la relación con Dios, de ese equilibrio, y él acepta a Jesús como su Salvador. Él dice: Jesús pacta por mí con el Creador. Y Jesús lo acepta a uno cuando llega arrepentido a Él. Y entonces Jesús lo introduce a esa relación con Dios, pero no podemos estar solos. Necesitamos estar siempre allí, agarrados de Jesús. En Jesús. Esa es la expresión. En Jesús es que somos justos. No somos justos nosotros solos, sino en Jesús. Hasta que llegue el día en que podamos ser transformados. Hasta que llegue el día cuando el mismo Jesús que vino vuelva. Y al volver transforme esto corruptible en incorruptible, esto mortal en inmortal. Y siendo transformados, nos ponga en la situación primera en la que estuvo Adán antes de pecar. Y podamos entonces ver a Dios cara a cara. Mientras tanto, hemos de estar en relación con Dios de esta manera. Protegidos por Jesús. Y cuando estamos así protegidos por Jesús, también nosotros vamos a crecer. Como cristianos necesitamos crecer. No es que fuimos salvados por Jesús y ya no hacemos lo que nos da la gana. No es así. Tenemos que desarrollar, crecer allí en comunión con Cristo. Este crecimiento debe ser continuo, debe ser constante. Un crecimiento que nos haga llegar a la estatura que el Señor Jesús piensa, desea, espera de nosotros. Que podamos vivir con las expectativas del Señor. En nuestras propias posibilidades, que podamos nosotros llegar a hacer lo que en verdad Dios espera que seamos. Mis amigos, suscríbanse por favor allí en este canal, Mi Decisión Hoy. Y pronto seguiremos teniendo más temas de estos. Tenemos pendiente el tema reconciliación parte 2. Por ahora yo quiero recordarles que debemos nosotros volver a esa relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque un día nos separamos, ahora nosotros lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador a Jesús, y Jesús nos regresa a una comunión con el Eterno, con el Creador, para vivir juntamente con Dios todos los días en una relación de amor, de perdón y de dedicación. Bendiciones para todos. Sublime gracia del Señor, de muerte me libró. Perdido fui, me rescató, fui ciego, me
la